amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Hoy, buenos días, Mora. Ay, buenos días. Elizabeth Mora. Buenos días a todos. ¿Sabía, Mora, que hoy se celebra el Día del Orgasmo? Ayer. ¿Ayer fue? ¿Fue ayer? El Día Internacional del Orgasmo Femenino. Orgasmo Femenino. Exactamente. Oye, yo una pregunta yo me hago. ¿Cuántas veces le han fingido un orgasmo a alguien? Muchísimas veces. Es por la expectativa que tenemos. Buenos días a todos, que llegué así como... es por la expectativa que siempre nosotros guardamos en que tener sexo, el resultado debe ser un orgasmo, por obligación. Entonces, al tener esa expectativa, al guardar eso, al criarnos así, la gente entiende que eso es lo correcto, siendo que eso es algo que debe de ocurrir. Lo más saludable es que ocurra, pero no necesariamente tiene que ocurrir porque sí. Bien. Porque hay mujeres que son anorgásmicas. Sí, pero ¿verdad? También hay momentos en que el mejor momento del placer... Yo creo que lo mejor sería... El mejor momento del placer no es ni siquiera el orgasmo. El orgasmo es la resolución del todo. Hay otros momentos en los que se divide que son más placer, interesantes, más interesantes y más que el orgasmo. Exactamente. Yo también comparto contigo esa parte. Y en lo que Carlos... Pero no todos están preparados para ese pensamiento, para esa filosofada. Carlos, qué raro, está llegando tarde, parece como que está saliendo tarde o lo está tomando el tapón. Antes de salir de su casa, él tiene que hacer bien sus oficios y me gustaría que tocáramos hoy ese tema, que son los roles de género. ¿De género? Claro, él tiene que fregar, míralo ahí, ya él fregó. Y él fregó, hizo con la mano seca. Hizo su desayuno. Claro. Y la esposa desayunó. Sacó el perro, le echó la purina. Quizás le tocaba baño hoy al perro. Tenía que bañarlo. No, él se baña todos los días. No, el perro. Muy buenos días, todo el radio se escucha. O sea que va cómoda con Carlos. El tema que vamos a tocar hoy es ese, roles de género dentro de la pareja. ¿El rol del género? Los roles de género. ¿De género? Los roles que nosotros nos han asignado como humanos. O sea, pero a veces ok. O sea, yo pensé que esas eran funciones que a uno le tocaban de por ley. Que a nosotros nos asignaron, ¿entiendes? A cada uno. Los roles de género no son más que las asignaciones que nos han hecho la sociedad para designarnos hombres o mujeres dentro de una relación. ¿Qué hacen las mujeres dentro de la relación de pareja? ¿Qué hacen? Estamos tocando ese tema, pero ese no es el tema de hoy. Pero relaciona mucho con lo que es la relación sexual, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a hablar hoy con el doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Jay, ¿verdad? Yo le digo Jay Arboleda. Yo le puse el apellido de la esposa de la doctora Arboleda, neurocirujana. Jay, buenos días. Acérquese al micrófono. Muy buenos días y gracias por la invitación una vez más. Y hablando de pareja, y ayer que se celebraba el Día del Orgasmo, vamos a hablar hoy de lo que es el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Sí. Y para la gente entienda cómo se llega a tener en una mujer un cáncer cervicuterino, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Los efectos de por qué se produce, qué hacer para detectarlo a tiempo, ¿verdad? Todas esas preguntas Mora las tiene ahí ya formuladas. Mora, arranca. Buenos días, doctor. Buenos días. Un placer tenerlo a usted aquí por Médicos en la Radio. Gracias. Espero que no sea un invitado, que sea un recurrente, ¿verdad? Gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos sobre el HPV son, ¿cuáles son los síntomas más comunes del HPV? Bueno, creo que es una pregunta muy importante la que acabas de hacer. Justamente es válido mencionar que el HPV tiene muchos serotipos, más de 145 serotipos de HPV, y muchos de ellos cursan asintomáticamente. De ahí que precisamente el cáncer cervicuterino sea un elemento o una enfermedad que aparezca de forma insidiosa por la escasa sintomatología que da precisamente el HPV. Las personas usualmente sus valores
valoran la presencia de estas lesiones, porque son lesiones subclínicas, como había mencionado, y para verlas justamente se necesita de un personal entrenado que haga una colposcopía y utilice el ácido acético para descifrar la presencia de esta infección. Es válido mencionar además que en el argot popular las personas ven la infección por HPV como las verrugas vulgares, esta que aparecen, que es una de las formas clínicas de presentación justamente, como la forma más peligrosa, o realmente es una forma desagradable de la enfermedad porque visualmente es algo que deforma la vagina y también afecta al hombre, ¿no? Pero irónicamente, precisamente la forma verrugosa del HPV es una de las formas más benignas de la enfermedad, precisamente porque evoluciona pocas veces a un proceso oncoproliferativo. Okay. ¿Ya? Entonces las lesiones subclínicas, que son aquellas que afectan como tal el endotelio, como la que afectan la mucosa, o sea, vaginal sobre todas las cosas, son aquellas que causan con mayor frecuencia daño y por ende evolucionan a los trastornos oncoproliferativos, dígase cáncer cérvico-vaginal. Sí, doctor, ¿sabe que la población hoy juvenil o adolescente ha iniciado la vida sexual mucho más temprano? Y sería bueno que esas jóvenes que nos están escuchando, que han iniciado una vida sexual a temprana edad, conozcan bien cómo se transmite el virus del papiloma humano. Bien, perfecto. Es válido mencionar, o sea, creo que es muy válida esa intervención justamente porque por la precocidad en que está sucediendo las relaciones sexuales, a cada rato las relaciones sexuales se ven en más temprana edad. Justamente el cáncer cervicuterino está prolongándose hacia esa etapa de la vida y está apareciendo con gran frecuencia. Eso sugiere que toda paciente en edad sexual reproductiva que tenga relaciones sexuales debe, por supuesto, hacerse un papá Nicolau desde ese momento sin esperar los 20 años o 25 años como dicta el programa. Normalmente las pacientes, o sea, como todo, la población latinoamericana es una población muy afectada por la infección del HPV. Eso sugiere que las relaciones sexuales tienen que ser protegidas. Los autores plantean que incluso las relaciones sexuales protegidas con condón no te protegen 100% de la infección por HPV, porque cuando tienes contacto o roce con lesiones de piel o mucosas dañadas, que no precisamente tiene que estar en la zona del pene que se penetra, evidentemente, puede causar afección en los tejidos circundantes. Entonces, lo más importante sobre todas las cosas es la protección, no solamente protegernos con respecto a un embarazo, sino también protegernos en sentido a todas las infecciones que conocemos de transmisión sexual, incluyendo el HPV. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento ya para tratar el virus del papiloma humano? Existen vacunas, como el caso de la pentavalente y la cuadrivalente, que son vacunas específicas a tratar los serotipos más oncogénicos de la enfermedad. Dígase el serotipo 16, 18, 33, que son los serotipos más oncogénicos. ¿Por qué son más oncogénicos? Son muy agresivos a la mucosa cervical, sobre todo. Mire, un detalle importante y rápido es que la mujer tiene todos los recursos desfavorables, porque no son favorables para que se le provoque una enfermedad oncogénica, o sea, cáncer, porque esta metaplasean con mucha frecuencia. Las mujeres menstruan en ciclo de 21 a 35 días, las mujeres pasan por la etapa de pubertad con una hiperplasia marcada en la cual todos los órganos evidentemente crecen de forma exagerada, las mujeres llegan a la menopausia, se embarazan. Todos estos elementos inducen cambios celulares constantes. El cáncer tiene esa particularidad, es oportunista. Cuando una célula cambia morfológicamente constantemente, eso es un momento idóneo para que ocurran aberraciones celulares y evidentemente aparezca lo que es el oncogen y evidentemente evolucione a un proceso oncoproliferativo.
justamente todos estos elementos han hecho que los bioquímicos y científicos dirijan la forma de tratamiento específico a tratar las formas más oncogénicas de la enfermedad. Ya se están trabajando incluso en vacunas que tengan un amplio espectro o un mayor espectro de acción, pero de momento las que existen son estas, que está preconizada en todas las niñas a partir de los 9 años de edad. Ya se puede incluso vacunar contra la infección del HPV, estén o no estén sexualmente activas. Bueno, aquí en el país se han implementado las cuestiones de la vacuna desde las niñas de 9 años. Recuerdo cuando se hizo eso fue un escándalo. Pero estamos aquí, en República Dominicana. ¿Qué pruebas, doctor, son las que se realizan específicas para HPV y en qué casos se recomiendan? Bueno, existen pruebas, o sea, el Papá Nicolau es lo que más conocemos realmente, la citología tradicional o convencional, pero existen pruebas de tipificación del virus, tipificación viral, para detectar e identificar el tipo o serotipo de HPV que posee la paciente. Es válido mencionar que una vez que ya se contrae la infección por HPV, las vacunas no son importantes, las vacunas ya no resuelven, evidentemente, porque ya hay una infección per se. También es válido mencionar que el HPV tradicionalmente siempre se ha pensado de que es una infección crónica que no se cura. Evidentemente, ese pensamiento persiste someramente porque, en dependencia de la inmunología del paciente, este es capaz de autodepurar el virus en un plazo o un margen de aproximadamente 2 años. Si la paciente está inmunológicamente fortalecida, por eso es lo importante una buena alimentación con micronutrientes, con elementos que reduzcan el estrés oxidativo. Además de esto, los ginecólogos y médicos podemos tratar a estas pacientes con HPV que evidentemente hasta cierto punto están inmunocomprometidas, con elementos que fortalezcan su inmunidad, y sabemos que vamos a obtener un resultado siempre positivo. A veces tratamos de forma local con medicamentos, incluso naturales, que mejoran la inmunidad de la mucosa vaginal, sobre todas las cosas, hablando directamente hacia las mujeres, como por ejemplo la sábila, la tintura de ajo, que son elementos que son naturales y mejoran la inmunidad de ese sistema. Miren que bien. Sí, y también es bueno recordarle a esas madres, a esos padres que nos escuchan, que el cáncer cervicuterino y el virus de papiloma humano son prevenibles si se detectan temprano. O sea, que si ya ellos conocen que su hija, su nieta, su sobrina ya inició una vida sexual, que la diga que se haga su primer Papá Nicolau, aunque sea de forma preventiva. Que las lleven. Porque mayormente casi cuando se detectan los casos es que hemos llegado tarde. Y hay que recordarle que esa es una de las primeras causas del cáncer cervicuterino. Y pasa asintomática, no le da ningún síntoma a la mujer, hasta que ya la enfermedad ya está instalada. Exacto. El cuello uterino tiene una particularidad, que es muy poco inervado, tiene poca sensibilidad. Esto hace que las mujeres cabalguen a estadios avanzados de una enfermedad y no se percaten. O sea, es importante hacer conciencia en el chequeo periódico con sus ginecólogos, el seguimiento colpocitológico, o sea, por colposcopía y histología, la adherencia a una consulta de patología de cuello en estas pacientes que ya tienen el diagnóstico de una lesión de bajo grado. Dígase lesión de bajo grado, un ASGUS, un ASCUS, NIC1, que son las lesiones más frecuentes y que aparecen en gran parte de la población que se hace prueba citológica. Que el Papá Nicolau, me interesa sobre todo llevar este mensaje, el Papá Nicolau no es un método de cultivo para infecciones. Las pacientes llegan al ginecólogo
por flujo vaginal, y el flujo vaginal es la que le induce a hacerse un papá Nicolau, que es un error garrafal. El papá Nicolau se hace buscando elementos celulares que nos hablen a favor de que se puede establecer o instalar un proceso oncoproliferativo, dígase cáncer. Ese es el objetivo del papá Nicolau. Para las secreciones es el cultivo de las secreciones vaginales, que es para detectar qué germen causa flujo, que es una cosa distinta. Pero como usted dice, que haga la razón principal por la cual van a la consulta ginecológica es por el flujo vaginal. Exacto. Y es bueno que le aclarara eso. Sí, y siempre las mujeres cuando van por esa causa, siempre le dicen al doctor, hagamos un papá Nicolau. Como mencionó el doctor. Nos han vendido eso. Entonces, ese pensamiento hay que erradicarlo totalmente. Eso nos va a hacer tratar de una mejor forma a nuestra población femenina, porque cuando la mujer está en el curso de un proceso infeccioso, si le haces muestra de un papá Nicolau, evidentemente te puede salir incluso con una lesión de tipo NIC1, porque hay un cambio de la celularidad, porque hay una infección per se, una infección que induce cambios agudos. Y ahí vienen los procesos psicológicos. Ay, tengo cáncer. Exactamente. Llega entonces a maltratar a una paciente haciéndole una conización innecesaria, que eso induce muchas veces un gasto económico, pero además de eso un daño psicológico, puede conllevar a una sinequia cervical e inducir una infertilidad de causa secundaria, todos esos elementos. Por eso precisamente es necesario educar a nuestra población y hacer énfasis justamente en eso. En el curso de un proceso infeccioso no se debería hacer papá Nicolau. De hecho, los médicos deberían tratar la infección, y una vez que corroboren que esa paciente no tiene un proceso infeccioso activo, decirle que es el momento ideal para hacerse un papá Nicolau. Es buena esa aclaración que usted está haciendo, doctor, porque siempre nos venden eso. Tenemos infección, papá Nicolau. Bien, vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en la parte preventiva del cáncer cervicuterino. Así que hagamos una pausa y retornamos con nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En Palma 90, Médicos en la Radio. Buenos días. Aquí sí. ¿Despertaste otra vez? Dando apertura de nuevo. Salud. De regreso con su programa Médicos en la Radio, hoy con el doctor Jay. Mencionamos una de las causas, ¿verdad?, del cáncer cervicuterino, pero hay otras. Así es. Es bueno que el público que nos escucha sepa cuáles son las otras causas. Bueno, evidentemente existen otras causas de cáncer cervicuterino. De ello, las causas más importantes son las infecciones justamente. Hablábamos del elemento más presente, que era precisamente la infección por HPV, pero es válido mencionar de que la infección por herpes también es una de las causas que representa el 3% de las causas de cáncer cervicuterino, porque justamente este es causante de daño a nivel de la mucosa vaginal y induce a cáncer cérvico-uterino y vaginal, valga la redundancia. Además de esto, están otros tipos de causas, como es el causa de, la causa por hipoestrinismo y la discrasia vulvovaginal y cervical. Me explico. Esta causa es justamente por desenescencia, o sea, por envejecimiento de la mucosa vaginal, y esto la hace muy vulnerable a lesiones de tipo oncoproliferativo, porque se adelgaza la mucosa de la vagina. Además de eso, la hace mucho más vulnerable a los procesos infecciosos, y que estos procesos infecciosos provoquen cambio metaplásico. Es importante definir, en un momento lo hablábamos, los tres elementos más importantes de la vida, que es la pubertad, el embarazo y la menopausia. Estos son tres procesos fisiológicos de la mujer que la hace muy vulnerable. La hace muy vulnerable al punto de que las infecciones crónicas
pueden conllevarla. Generalmente cuando hablo de infecciones crónicas me refiero a las infecciones virales, todos los virus que producen síndrome de infección vaginal o vulvovaginitis, dígase herpes virus, el HPV como habíamos hablado, estamos hablando del molusco contagioso, todos estos elementos que producen una infección crónica, que producen un daño mantenido en el tiempo. Cuando me refiero a cronicidad, me refiero a esto, producen cambios a nivel celular, a nivel genómico, a nivel del núcleo celular sobre todas las cosas, y producen todos estos elementos de hiperkeratosis que está dado por un aumento de la tintura o de la cromatina, o sea, del elemento el núcleo celular se vuelve mucho más oscuro cuando lo vemos desde el punto de vista histológico. La disqueratosis, que son los cambios de la morfología del núcleo celular. La pérdida de la relación núcleo-citoplasma, que son elementos desde el punto de vista histológico que me hablan a favor de que es una célula que no está sana. La presencia de vasos atípicos, o sea, cuando uno hace una colposcopía, evidencia que hay elementos que no son normales. Aparecen vasos que son vasos de neoformación, son elementos histológicos a buscar. La presencia de zonas acetoblancas en forma de ladrillos, en forma de punteado. Todos estos elementos son elementos que me orientan directamente que una mujer está teniendo cambios displásicos que pueden llevarla a un proceso oncoproliferativo, y siempre es bueno pesquisar la causa. Sí. Tengo una pregunta, doctor, disculpen, de mucho interés. Quiero que el doctor está hablando sobre que el HPV es una enfermedad que no es exclusiva de mujeres, pero que afecta mayormente a la mujer. O sea, que los daños más grandes se los causa a las mujeres. Exactamente, sí. Las mujeres, por desventaja, de decirlo de una forma, tienen una cavidad que es húmeda, que tiene un pH con tendencia a ser ácido, y evidentemente es un medio de cultivo favorable para que proliferen este tipo de infecciones, a diferencia del hombre, que es algo externo, que generalmente está seco, y las condiciones para que aparezcan no es que están totalmente exentas, están evidentemente, porque tienen mucosa igual, pero lo afecta en menor proporción. Generalmente, una particularidad es que el hombre, a pesar de que posee la infección, es asintomático a casi todas las infecciones, que en las mujeres son sintomáticos, porque esa misma humedad que tiene la vagina le confiere esa alta, esos cambios de pH y demás, le produce esa alta sintomatología. Sí. Doctor, una radio escucha nos escribe y pregunta, ¿dónde usted labora y qué horario tiene de la...? Bueno, estamos de lunes a miércoles en la consulta de Gamma Diagnóstico, donde el doctor Tamburini, y estamos los... Eso está el 16 de agosto. Exacto. Frente a la entrada del hospital Jaime Mota. Exacto, frente a la entrada de la emergencia. Y estamos los jueves en una ONG que está acá en Niños de las Naciones. Ahí estamos a partir de las 1:30 de la tarde. Doctor, una vez que se hace el Papa Nicolau, hay inflamación severa que reporta el Papa Nicolau, ¿verdad? Un NI1 o ya sea un NI2, un NI3. ¿Qué se procede? Bueno, una vez que se hace el Papa Nicolau y tenemos el diagnóstico de un proceso inflamatorio crónico o severo, el tratamiento específico, primeramente hay que hacerle cultivos a esa mujer para saber cuál es el germen específico causante de esa inflamación y tratarlo en sentido a eso. Además de eso, se trata con moduladores de la inmunidad. En este caso se indican jabones y champú vaginal con un pH neutro que favorece la reposición de esa mucosa vaginal y la presencia de grupos celulares que son saprófitos o gérmenes propiamente de ahí, de la zona vaginal, en caso de inflamación crónica. Cuando tenemos a una paciente con un NIC1, esto es una pregunta muy importante que me acabas de hacer. No toda paciente con el diagnóstico de un NIC1 lleva conoporasa. ¿Ya? Gracias, doctor. En ocasiones debemos ser enfáticos. Además de eso, sobre todas las cosas somos médicos y el primer principio es nunca hacer daño, ¿ya? A veces por condiciones
económicas quizás, inducimos a una paciente con un NIC1 a hacerse un cono por asa y muchas veces hasta una histerectomía, y eso es mala praxis médica. Toda paciente con un NIC1 en una primera citología o papá Nicolau es tributaria a, primeramente, tratamiento causal. Si tiene un síndrome de flujo vaginal, tratarlo. Segundo, a un seguimiento colpohistológico. Esa mujer lleva a una colposcopía para correlacionar o que exista una correlación colpohistológica, que visualmente con un colposcopio, que es un microscopio de baja densidad óptica, yo corrobore que esa mujer tiene una lesión cervical que fue informada por citología. Muchas veces no existe relación colpohistológica. Sí. Saludos. ¿Cuándo entonces realizar la biopsia? Entonces se le hace a los 3 meses una nueva citología para corroborar el diagnóstico anterior y se sigue con tratamiento, o sea, con papá Nicolau trimestral. Uno de diagnóstico, uno a los 3 meses, uno a los 6 meses y el otro se duplica al año. Si todos esos papá Nicolau todos dieron positivo, en ese momento la mujer sí es tributaria a una biopsia más ampliada, que es el cono por asa, porque tiene un NIC1 persistente. Se plantea que más del 90% de los NIC1 desaparece sin tratamiento en el curso del primer año o de los 2 años, sin tratamiento incluso. Por tanto y demás, al que se le presta interés fundamental es aquel que persiste durante un año. Por eso el seguimiento con papá Nicolau durante un año, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Todos positivos se interpreta como un NIC1 persistente y evidentemente ahí sí lleva Jonás Guevara, que siempre quiere interactuar en los programas, le hemos dicho que se incorpore como parte también de la comunidad. Sí, yo voy a tener que venir más para que se aplatane más lo que se está hablando, porque tú sabes que a veces hay que bajarlo ustedes del Olimpo allá y bajarlo a los mortales. A la realidad, que vemos a diario. Saben que muy interesante el tema, y tengo 2 preguntas que me hicieron a través de WhatsApp, doctor. La primera es, entre un papá Nicolau y otro, que usualmente se hace una vez al año en una paciente normal, es lo que tengo entendido, ¿verdad? ¿Qué probabilidades o qué tan avanzado puede estar? Digamos que se hace un papá Nicolau hoy, todo está perfecto, nítido, pero entre este papá Nicolau y el próximo, que es un año, ¿qué tanto puede avanzar? ¿Algún problema? ¿Un cáncer? ¿Un hongo? No sé. Bueno, normalmente no debería avanzar a grandes rasgos. Eso es, gracias a Dios, una protección, diría yo que divina, que Dios le da a la mujer, divina y natural. Sí, independientemente de que son muy propensas a padecer cáncer cervicuterino o lesiones cervicales. Sí. Estas lesiones no evolucionan con tanta prontitud de un estadio a otro. Eso nos da un margen de resolución aún mayor. Cuando sucede que entre un papá Nicolau y el otro existe un avance significativo, quiere decir que el diagnóstico primario no fue el adecuado. Correcto. O que muchas veces nos limitamos. En el papá Nicolau hay una particularidad, ¿sabes? Muchas veces el ginecólogo o el médico actuante se limita al exocervix, o sea, la parte de afuera del cuello, y nunca al canal. Muchas de esas lesiones se acentúan mucho en el canal. Otra de los elementos es que el ginecólogo a veces subvalora la presencia de la zona o de la línea escamocolumnal. Eso es una línea que se forma cuando en la etapa embrionaria. Es una línea que se forma en la etapa embrionaria. Y cuando el ginecólogo... Cuando la mujer está empreñada. Cuando la niña está creciendo dentro de la barriga de la mamá. Lo que digo, porque la duda que tengo yo la tiene la gente fuera. Van ocurriendo cambios que van diferenciando los tejidos. Okay. Muchas veces, cuando esta mujer ya entra a la pubertad, esa línea que es la fundamental o el lugar ideal para tomar la muestra, porque es el lugar donde más metaplasea, donde más cambian las células y demás, no siempre está localizada en el mismo sitio en todas las mujeres. Entonces nos volvemos mecánicos y siempre vamos buscándola en el mismo lugar, veámosla o no. Y entonces tomamos muestra a veces del lugar incorrecto. Exacto. Y entonces a veces la línea, incluso la línea escamocolumnar, a veces está ni siquiera a nivel cervical, a veces está a nivel de vagina.
y no tomamos la muestra de ese lugar, que es tan importante. A veces no introducimos el cepillo dentro del canal y no tomamos muestra del canal y la lesión está sentada ahí justamente en el canal. Correcto. Entonces, son mujeres que cabalgan de un estadio a otro, o quizás estuvieron desde ese estadio en el primer estudio y no vimos precisamente la lesión. Y es un error en la toma de muestra. Es un error en la toma de muestra realmente.